El tema de las ECMs, que yo la verdad es que hace muy poquito que conozco este tema. De hecho, lo conocí a través de un profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra. Pues, no tiene nada que ver con el tema económico, por supuesto, pero yo no lo había escuchado y él me empezó a hablar de esto. Empecé a mostrar interés y luego volví a caer en el tema de las ECMs con tu libro, Javier. Luego he leído muchas experiencias. Este libro en concreto, que lo he señalado antes, de Miguel Pedrero, se centra, no exclusivamente, pero muy de lleno en el tema de las ECMs. ¿Qué son las ECMs? Las ECMs son experiencias cercanas a la muerte que tiene muchísima gente. De hecho, hace poco un profesor de la Universidad de Villanueva, al que ojalá podamos entrevistar, tuvo una ECM muy potente. La ECM pues son experiencias cercanas a la muerte, como propiamente dice el acrónimo, y tienen unos patrones que son comunes y que no dependen de culturas, ¿no? Porque luego pues, cada uno tiene su cultura y luego podemos entrar en esto, pero hay unos patrones que se repiten en todo el mundo cuando estas personas se encuentran al borde de la muerte o más allá de la muerte o de la vida, no sé cómo decirlo. Es que ellos experimentan, ven, viven. Yo en el libro lo que intento es explicar científicamente, es decir, que esto que sucede no es un sueño. O sea, pero no es que me puse yo a experimentarlo, no. Yo me documento de las personas que han estudiado y que se dan cuenta que esto no es un sueño, esto no es una alucinación, esto es una ECM. Y las causas no son ni una anoxia, ni es que no tienes oxígeno en el cerebro. Vamos a decir primero, Javier, ¿cuáles son las características generales de una ECM para que la gente pueda entendernos? Román Paladino, ¿qué es lo que pasa? Pues de pronto tú sientes que te separas del cuerpo. Ante una enfermedad o una operación. Suele ser momentos en que, o bien bueno, hay que entender que cuando morimos primero se para el corazón y luego se para el cerebro, ¿no? Hay unos minutos o unos segundos, al menos no mucho, pero hay un tiempo, ¿no? Eso produce en personas que se le han parado el corazón o otras personas que entran a veces en un estado comatoso o en un estado de colapso. Y entran en un plano diferente donde se encuentran en una situación agradable, de una situación de extrema felicidad. No todo, porque yo he leído algunos casos que tienen una experiencia negativa, son los menos. No le sucede esto a personas creyentes y no creyentes, les sucede a cualquiera, a todo el mundo, y entran en un plano en el que empiezan a caminar hacia una luz, hacia un umbral. Allí tienen diferentes experiencias, a veces se les acercan seres queridos, a veces se les acerca algún personaje que asocian con sus experiencias religiosas que han tenido en la vida. Veo que estoy con la tos. Y luego me gustaría que me hablases de esas experiencias negativas, porque vamos, yo cuando llegué al tema de las ECMs... De eso no lo menciono en el libro porque... No está mencionado. No porque no... Es decir, es una minoría que ha tenido experiencias negativas y por ejemplo, yo me baso mucho en el libro Al final del túnel del doctor Gaona Cartolano. Entonces, él menciona muy claramente estos casos, pero yo no me interesa, no es que, espero que no me suceda a mí. Esperemos que no. Pero es terrorífico, es algo que dices tú, madre mía. A mí es que me da miedo, ¿sabes? Sí. No es que yo por lo que leí son malas experiencias, pero son como una excepción. A veces vivimos en una época ahora en nuestra sociedad donde las excepciones y lo minoritario parece que sea lo representativo. No. Entonces lo normal son estas experiencias cercanas a la muerte que son muy positivas. Entonces, y es en ese plano en el que se desenvuelven que de pronto te encuentras como en esos universos paralelos que describe la cosmología, donde todo se ha alterado, donde lo que es arriba es abajo, donde desaparece el tiempo, donde de pronto no te comunicas con la voz, sino que te comunicas de una manera mental. Es decir, todo es muy extraordinario y no es una alucinación porque cuando las personas regresan
que a veces no quieren hacerlo, pero hay algo o alguien que les obliga a regresar. Están encantados en esa realidad, ¿no? Recuerdan todo como nosotros ahora estamos hablando, incluso recuerdan olores, recuerdan... Haber leído textos también. ¿No? Sí, haber podido leer, incluso a veces son conscientes de haber podido ver cosas que estaban en habitaciones diferentes, es decir, ellos se ven su cuerpo y a veces llegan a ver cosas que estaban en habitaciones. Entonces es muy interesante y negarlas, bueno, es un absurdo completo, o sea que no es algo científico. Esto es yo pongo argumentaciones que son científicas. Hay gente que piensa que son como, yo le pongo como si fuera un airbag emocional. Te vas a morir, entonces para no sufrir, hoy tengo una eczema. Pero la pregunta es, ¿por qué a nivel mundial todo el mundo tiene la misma estructura? Claro. Todo el mundo ve exactamente, sigue el mismo guión. Los patrones, y los voy a leer porque son sensación extracorpórea, generalmente, el túnel, la oscuridad, ¿no? Que te dirige hacia una luz. La vida. La vida que pasa... ante tus ojos. Sí, exactamente, ante tus ojos. Ves personas fallecidas que conoces, algunas que no conoces. A veces que no conoces. Una sensación de paz y bienestar. Generalmente suele ser gente que no conoces, ¿eh? Sí. O sea, generalmente suele ser gente que no conoces. No pensemos que esto es una alucinación. No. Totalmente. De hecho, luego vamos a hablar de un caso muy concreto, que es el que tienes tú en el libro, que te pediremos, Javier, que con tus dotes de novelista nos hagas un cuento aquí. Porque la verdad es que es un caso espectacular y muy conocido. Por eso lo busqué. Y lo que hemos comentado ya antes, de paz y bienestar, reacios a regresar, ¿no? por esa sensación, y también posibles justificaciones que has comentado, se suelen ser los que rechazan las ECMs, ¿no? Como conectándola con más allá. Algunos argumentan que es porque la oxigenación del cerebro... Desgraciadamente mi padre murió demente, hay personas que sufren, como ahora está pasando a Bruce Willis, temas evidentemente a veces se asocia con eso, pero no es el caso, porque esto sucede en personas que mueren de una manera de golpe, es como un accidente de tráfico, y otras personas que les ha sucedido porque se están ahogando en una piscina. Claro. O sea, que hay momentos en que ha faltado el oxígeno y momentos en que no ha faltado el oxígeno. Hay gente que lo simplifica, científicos, que hay mucho debate con respecto a esto, pero no se llega a explicar. Y al fin y al cabo, aunque hubiera debate científico, nunca se llega a responder por qué han habido personas que han tenido revelaciones en estos estados. ¿Cómo es posible que hayan tenido revelaciones de su vida real que no han tenido en la realidad, ¿no? Exacto. Yo he leído todo tipo de justificaciones. Algunos científicos que dicen que el tema de la anoxia cerebral genera un déficit de oxígeno en el cerebro y tal, cosa que es incompatible con una experiencia de hiperrealidad como define esta gente. Justificaciones más psicológicas que dicen, la gente cuando tiene mucho miedo, que lo has comentado tú también, Javier, pues el cerebro te da una especie como de, pues una ECM y así ya te mueres tranquilo y tal y cual. No tiene sentido porque mucha gente que tiene la ECM no es consciente ni siquiera de que ha tenido un impacto con su moto o cosas de tipo. Luego he leído también gente que dice esto es muy de cuarto milenio, pero como que el túnel es una reminiscencia del útero materno que nos devuelve, no sé, obviamente las fumadas pueden ser, aquí pueden ser increíbles, pero de todos modos a mí lo que me interesa aquí, Javier, que has dicho tú, es que esto conecta muy bien con la idea de los multiversos y conecta también, por ejemplo, con ideas de junguianas, ¿no? Por ejemplo, la idea del inconsciente colectivo. Decir, oye, igual es que todos venimos de una especie de todo muy amplio, obviamente que no podemos conocer, pero que de alguna forma estamos conectados con otras realidades y podemos alcanzar esas realidades y de hecho las vamos a alcanzar. Bueno, esto es lo que es una teoría, obviamente, pero me parece que todo, no voy a decir todo encaja a la perfección, tal, no sé qué, repetimos, no somos científicos, pero creo que hay razones por lo menos para informarse de estos temas.